nuestro lugar. Hubo ser que nos amó hasta el final. Hoy podemos ir confiados a la patria celestial, porque hubo uno que ocupó nuestro lugar. Es Jesús el Nazareno, Rey y Cristo, en la cruz por mi pecado expiró. El callado sufrió todo para podernos salvar. Fue Jesús quien ocupó nuestro lugar. Hubo uno que ocupó nuestro lugar. Hubo ser que nos amó hasta el final. Hoy podemos ir confiados a la patria celestial, porque hubo uno que ocupó nuestro lugar. Aquí estamos una vez más para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Y esta vez queremos considerar el capítulo 3 de Juan, versículo 1 al 16, que es un pasaje sobre todo muy conocido. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy vamos a hablar sobre la razón por la que Cristo murió en una cruz. Hoy en día todavía se escuchan mensajes engañosos sobre cosas espirituales. Todavía hay gente que se encuentra engañada con tales enseñanzas. Una de ellas es la salvación por obras. Y creen erróneamente que si son buenas obras y creen en Dios y le piden perdón al último, seguro irán al cielo. Este tipo de mensaje suena alentador, pero tenemos que decir que la bondad humana nunca se comparará
con la gracia de nuestro Dios. Así que si usted desea saber lo que ha dicho Dios acerca de la salvación, solamente tiene que ir a la palabra de Dios, a la Santa Biblia. Esta explica claramente quién es Cristo, por qué tuvo que morir y por qué debemos aceptarlo como el único Salvador para poder ser reconciliados con Dios. La primera cosa que vamos a ver es que la razón por la que Cristo murió fue porque era necesario el plan de salvación. Cristo fue muy claro cuando habló con Nicodemo sobre su crucifixión, lo acabamos de leer hace un momento. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de su crucifixión. Así que la única opción para la salvación era su muerte en la cruz. Juan 3:16 no dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que simplemente nos perdonó y ya no tenemos que hacer ninguna otra cosa. La otra cosa que vemos es que la muerte de Cristo era necesaria para ganar nuestra culpa. Dice la palabra de Dios que todos, delante de Dios somos culpables. Nuestro pecado nos ha separado de Dios. Claramente dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Así que la muerte del Señor Jesús era importante para nosotros. Dios en esto hizo algo que hizo posible nuestro perdón. Él envió a Jesucristo a pagar lo que se debía por nuestros pecados. Ese costo tan alto por nuestros pecados, solamente el Señor Jesús lo podía pagar. Él, Dios, hizo posible que Jesús cargara en su experiencia de muerte el pecado de todos nosotros. La tercera cosa por la que Cristo murió es que era necesario para cumplir los deseos de Dios. Una cosa es ciertísima: el Señor tiene planes maravillosos para nosotros, pero esos planes no se pueden llevar a cabo si Cristo no hubiese muerto, porque Él desea que todos seamos salvos, pero que Él desea fervientemente que nos convirtamos en sus hijos, que nos arrepintamos de nuestro pecado, que clamemos a Él por misericordia y que creamos que solamente Jesús nos puede ayudar. Así que una vez que somos hijos de Dios, vamos a empezar una relación personal con nuestro Padre Celestial, porque ese era el deseo de Dios desde un comienzo, que todos los seres humanos tuviesen una relación genuina, verdadera con Él. Pero hoy, a través de Cristo Jesús, esto es posible. De aquí en adelante podemos vivir nuestras vidas adorándole a Él y viviendo nuestra vida de una manera consagrada. Cuando nuestra vida termine aquí en la tierra, el Señor planea que los creyentes estén con Él para que le alaben y le sirvan eternamente en la morada celestial. La otra cosa es que Cristo murió porque era necesario para que la justicia divina fuese satisfecha. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él no creó seres automatizados como los robots para que viviesen o tuviesen una conducta programada.
Dios le dio la capacidad y la facultad de que escogieran. Sin embargo, Adán y Eva decidieron desobedecer, y así el pecado entró al mundo. Y dice la palabra de Dios que junto con eso entró la muerte física, la muerte espiritual y eterna. Pero, como el Señor es justo, Él quiere hacer lo correcto. Él había declarado a Adán y Eva que si pecaban, tendrían que morir. Cuando ellos probaron aquel fruto prohibido, el Señor les había anticipado: el día que lo comieren, ese día van a morir. Esto se lee en Génesis capítulo 2, versículo 17. Así que Dios tenía que cumplir con lo que había dicho. Pero si Él hubiera ofrecido perdón sin ejecutar un castigo, habría sido contrario a la palabra de Él y a su propia naturaleza. Por eso, para que Dios pudiera seguir siendo justo, alguien tenía que pagar por aquel descalabro, aquella caída. Y el Señor Jesucristo ahora lo hizo posible. El Señor Jesucristo hace posible que todos aquellos que hemos pecado y que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y acudimos a Dios presurosos, el Señor nos justifica de una manera muy especial. Dice un pasaje de Romanos en el capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero más adelante dice en el 24 que siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que su muerte era necesaria para justificar, para satisfacer esa justicia divina. La otra cosa que vemos aquí es, por la que Cristo murió, es que la muerte de Cristo era necesaria para nuestra justificación. Solo hay una manera en la que Dios puede seguir siendo justo y a la vez rescatarnos del castigo que merecíamos. Su Hijo Jesús tuvo que venir al mundo, siendo Dios hombre, a morir en nuestro lugar para pagar la deuda de nuestros pecados. Solo así podía justificarnos y declararnos que ya no éramos culpables. Así que nuestra salvación no tiene nada que ver con nuestros méritos, porque nosotros no tenemos ningún mérito. Todo nos lleva a que veamos lo que realmente somos. La justicia de Dios se basa por completo en lo que Cristo hizo en aquella cruz. Así que todo el que cree y acepta su sacrificio será salvo de la ira divina. Dice Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y una cosa más que vamos a ver de una manera rápida. La muerte de Cristo fue necesaria para nuestro perdón. Muchas personas piensan que para recibir el perdón de Dios solamente hay que pedirlo.
Pero pedir el perdón de Dios no borra nuestro pecado. Tenemos que creer que solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Nadie más pudo habernos salvado, porque cualquier otra sangre está manchada de pecado. Pero Cristo es el Cordero de Dios, puro y sin mancha. Juan el Bautista lo dijo en una ocasión cuando bautizaba en el río Jordán, y cuando vio a la distancia que se acercaba Jesús para ser bautizado, él exclamó con mucha valentía y firmeza: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué gran verdad leemos en la palabra de nuestro Dios. Las últimas cosas que vamos a ver es que la muerte de Cristo fue necesaria para nuestra sustitución. Y tenemos que decir que debido a que el Señor no puede ignorar nuestro pecado, o soportamos el castigo nosotros, o dependemos de alguien para que cubra nuestro pecado. Y ese sustituto es Jesucristo. Cristo es la única persona que vivió en el mundo sin pecar. Y la palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo, pero que no pecó. Así que fue el único cuya muerte podía pagar la pena que embarga al mundo entero por ser pecador. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, el Señor colocó en Él todos los pecados de la humanidad, tanto los pasados como los presentes y los futuros. Fue así como Cristo sufrió el juicio divino en nuestro lugar. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Un texto muy especial. Ahora todo aquel que deposita su fe en Él para salvación recibe el perdón de sus pecados. Y por último, su muerte fue necesaria. La muerte al Señor Jesús fue necesaria para consumar nuestra salvación. Cuando se había dado la paga total de nuestros pecados. Porque cuando Él moría, la paga del pecado se estaba consumando. Y Jesucristo lo dijo también categóricamente en Juan 19:30, consumado es. Nada más era necesario para el plan redentor de Dios que Jesús consumara la paga de nuestro pecado. Solamente las personas orgullosas piensan que sus acciones pueden añadir algo a lo que Jesús ha hecho. No, Él es único. Ahora servimos a Dios expresándole nuestro amor, nuestra gratitud. Su gracia y misericordia es especial para nosotros y no hay obras, por más excelentes que sean, que puedan sustituir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y concluimos diciendo: el plan de Dios es maravilloso, porque Dios mismo lo es.
Lo único que Dios pide de nosotros es nuestra fe. Al reconciliarnos con Él, por haberle pedido perdón por nuestros pecados, hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Reconocemos en Jesucristo al único que murió en nuestro lugar, lo aceptamos como nuestro sustituto porque el Señor nos ha perdonado. Y de allí en adelante hemos entablado una relación eterna con Dios, que usted también, si acaso no tiene esta experiencia de conocer a Cristo Jesús, usted también puede tener esta relación, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Nuestros nombres pueden escribirse en el libro de la vida del Cordero, y la eternidad, la morada eterna, se convierte en nuestro hogar para siempre. Nunca más vamos a preocuparnos si somos suficientes buenos, porque nuestra seguridad de salvación está garantizada no por lo que hacemos, sino por la vida perfecta de Cristo Jesús y por su muerte expiatoria en nuestro lugar. Oremos a Dios. Bendito seas, Padre. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar. Gracias a Él, ahora podemos gozarnos en una relación especial. Señor, ayúdanos para mantenerla siempre viva. Si en alguna ocasión pecásemos, Señor, ayúdanos para reconocer nuestro pecado, confesarlo y pedir misericordia en el nombre de Jesús. De nuevo, Padre, pedimos por todos los enfermos, los que están en los hospitales, en las clínicas y en los hogares, en recuperación o simplemente pasando por este mal que nos aqueja. Ayúdanos, Señor, aún como iglesia, y a todas las iglesias cristianas, bendícelas grandemente. Ayuda a todos los que las componemos a ser fieles y a seguirte con esa fidelidad característica de los verdaderos hijos de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.